Bienvenidos. El electromagnetismo es el lenguaje oculto de la tecnología moderna. En este video desmantelaremos la complejidad de este campo, mostrando cómo las ecuaciones de Maxwell son la base para el diseño y la fabricación, sobre todo pues de antenas de alto rendimiento. También exploraremos tres proyectos fundamentales donde la simulación y validación experimental cierran la brecha entre la teoría y el producto final. Bien, como principal y primer proyecto tenemos los fundamentos y ecuaciones de Maxwell aplicados a un diseño de la antena. Nuestro primer desafío fue comprender los fundamentos de la radiación electromagnética a través del diseño de antenas dipolo y monopolo. El motor de este proyecto son las teorías y las ecuaciones que tenemos de este lado. La teoría se basa en el trabajo unificado de James Clerk Maxwell, que demostró que la luz, la electricidad y el magnetismo son manifestaciones de la misma fuerza. Una antena pues es esencialmente un dispositivo que transforma la energía de la corriente eléctrica en ondas electromagnéticas que viajan por el espacio. Esto es explicado por la interdependencia de los campos según las ecuaciones de Maxwell. La primera es ley de Ampère-Maxwell, también conocida con ese nombre. Esta va a establecer que una corriente variable en el dipolo, aplicado ya a la antena, la señal que inyectamos, es decir, vector J, genera un campo magnético H. La segunda es la ley de Faraday, que establece que el campo magnético variable en el tiempo, a su vez, induce un campo eléctrico y viceversa. Esta interacción recíproca entre E y H se alimenta mutuamente, es decir, permite que una antena se propague como una onda autosostenible, tal como lo describe la ecuación de onda. A su vez, aquí también tenemos la forma integral, diferencial y fasorial de estas cuatro leyes. Como vemos aquí de este lado y lo que es la ecuación de onda con los parámetros establecidos. Después tuvimos lo que es el diseño y la práctica hacia la optimización y para la obtención de resultados. El objetivo clave era analizar parámetros como la impedancia, el SWR o BSWR, el coeficiente de reflexión y el patrón de radiación. Para este caso utilizamos el software 4NEC 2, que es inicial y muy sencillo, muy fiable para la simulación electromagnética. Este software pues, nos permite modelar la estructura geométrica de las antenas, como aquí lo vemos. Esta es la dipolo, de este lado tenemos la monopolo, y esto funcionó para optimizar el diseño, es decir, mejorar la eficiencia de la adaptación de impedancia y directividad de la antena. Esta lo llevamos a la práctica mediante la experimentación física. ¿Esto qué quiere decir? Utilizamos un cable coaxial para televisión digital y la comparación de datos de las simulaciones. A través de esto se comprobó que la optimización del diseño geométrico en la simulación pues es clave para alcanzar los parámetros de desempeño teóricos, sobre todo en cuanto hablemos de la longitud, ¿sí? Digamos que los polos de la antena en base a la frecuencia de operación deseada. Es muy importante resaltar que cualquier parámetro esencial de una antena se va a obtener o se va a optimizar en base a la frecuencia. Eso es donde siempre partimos para la creación de una antena. No podemos partir de un BSWR, tampoco de un coeficiente de reflexión. Siempre se parte a partir de la frecuencia de operación en la cual vamos a operar. Después de eso tuvimos el proyecto 2. Para este proyecto 2 lo que hicimos fue escalar la complejidad. ¿Esto qué quiere decir? Nos enfocamos en una antena de microcinta tipo parche, también dipolo. Es muy importante mencionar que esta antena es un dipolo, el cual es un componente también crucial en comunicaciones compactas como Wi-Fi y satélites, ¿vale? Para el diseño de esta antena, sí, requerimos considerar cierta economía para los materiales, así como dónde la íbamos a simular. La planificación se llevó a cabo mediante una lista de tareas. También utilizamos un diagrama, ¿sí? Pero más allá de eso tenemos la metodología y junto con ello las herramientas. Se utilizó una PCB doble capa, cable coaxial para comunicaciones. Este tuvo que ser no el de TV digital, sino uno para comunicaciones, soldadura y pues las herramientas como no es el cautín. El desarrollo, como ya lo había mencionado, se optó por ocupar la frecuencia de 2.4 GHz con una
ya las consideraciones del material, la altura, el espesor del sustrato, la impedancia, la cual también íbamos a funcionar, ¿sí? Y a partir de esto, pues posterior, el cálculo de todas las longitudes de este parche, lo que nos llevó a obtener cómo íbamos a crear el sustrato y los dos conductores, los dos polos, para su posterior simulación en CST, y este fue nuestro resultado final. La antena de parche se compone de 3 capas, o lo que fue los dos polos y el sustrato. Estas 3 capas, primero es el plano de tierra, el sustrato eléctrico, FR4 ya mencionado, y el parche radiante. ¿Va? Es importante mencionar que tanto el plano de tierra como el parche radiante son del mismo material. Las ecuaciones de diseño que tenemos de este lado se derivan de lo que es la ecuación de onda. Esta nos permite modelar la propagación, pues, de la energía dentro del sustrato. Y el objetivo es calcular las dimensiones, pues, óptimas, ¿no? Las principales, el ancho, el largo, y pues sobre todo para que el parche resuene a la frecuencia deseada. El principio clave de este proyecto 2 es la irradiación de energía a través de los bordes del parche. ¿Vale? Por este lado vamos a ver cómo obtuvimos nuestra visualización 3D, pero también estos parámetros, el coeficiente de reflexión S11 y también la gráfica del patrón de radiación. ¿Cuál fue el objetivo principal? Pues era acoplar la impedancia cercana a 50 ohms para poder minimizar la potencia reflejada. Es muy importante recordar que siempre va a haber cierto porcentaje de la energía que se refleja, pero entre menor sea ese porcentaje, pues una mejor antena vamos a tener, porque eso quiere decir que dispersa casi toda la energía, o lo que podemos traducir a información posteriormente, que vamos a transmitir. Posterior a ello, pues parte de los resultados, aquí un poco del proceso de armado de esta antena. Es muy importante recalcar que aquí no se hizo correctamente la grabación de la antena. Si bien es cierto que esto podría ayudar como cierto aislante para la propagación de las ondas, no es muy fiable, no es seguro y no hay ninguna comprobación de que esto nos pueda dar lo que buscamos de este lado en la simulación. Es decir, podremos obtener una brecha entre lo simulado y lo práctico. Aquí, por fines de tiempo y algunas cuestiones de complicación, se tuvo que realizar de esta manera, y posterior a ello pues también se observa por carta Smith que no está acoplada. A este lado tendría que estar justo en el centro para indicarnos que nuestra antena tiene un buen factor de acoplamiento. Por este lado tendríamos cortocircuito y circuito abierto. Nuestra antena está muy lejano de lo que queríamos obtener. Sin embargo, pues los parámetros en este caso son algunos aceptables. También nuestro coeficiente de reflexión es bastante bajo. Lo ideal sería pasar los menos 10 dB. Aquí está en menos 7. Cuestiones atribuidas al diseño principal, más bien a la técnica de fabricación de la antena. Y pues aquí también tenemos que nuestra frecuencia de resonancia nos dio a 2.44, no a 2.4. El BSWR 4.2 bastante alto, lo ideal es que estuviera entre 1 y 2, pero pues igual, atribuciones al diseño incorrecto. Bien, siguiendo con esto, ya cuestiones un poco más prácticas, concisas de lo que fueron nuestros resultados. La metodología, pues la simulación en CST nos permitió obtener las dimensiones óptimas y predecir el comportamiento que pudiera llegar a tener este proyecto. Sin embargo, nos mostró un resultado pues principalmente en coeficiente de reflexión S11 y BSWR bastante crítico, pues el valor está un poco lejano a lo que ya habíamos mencionado con los resultados establecidos. A pesar de pues la simulación que predijo un rendimiento ideal, la validación experimental se enfrentó a los desafíos ya mencionados. Pudieron haber existido también interferencias en el laboratorio, celulares principalmente, computadoras, otras antenas, porque también se llevó a cabo en un laboratorio donde se estaban haciendo más pruebas con antenas. Y esto finalmente pues afecta el entorno de esta medición, generando desadaptación en los resultados. Y pues bueno, esto también es una demostración de la sensibilidad de las antenas de microcinta a las condiciones ambientales
Y pues la diferencia crucial entre el entorno ideal que obtuvimos en la simulación, pero también en el mundo físico. ¿De acuerdo? Para nuestro proyecto 3 y como proyecto final, en este caso, para mi postura me tocó hacerlo de forma individual. Sí, esto fue la validación del rendimiento de una antena ya propuesta. Se utilizó un artículo publicado para realizar una comprobación de los resultados, pero también en la búsqueda de una mejor optimización a partir de la ya encontrada. Hay que recordar que siempre se puede optimizar más. Claro que hay un límite, pero en este caso es lo que estábamos buscando. Si es que esto podría llevarse a una mejor optimización. Em, en este caso la antena es una quasi Yagi, ¿sí? Que es una adaptación del formato plano de microcinta de la Yagi UDA clásica. Esto buscando pues una alta directividad y ganancia. Para lograr este diseño compacto se utilizó un diseño de dipolo conductor serpenteante y esta técnica pues altera la distribución de la corriente según la ley de Ampere-Maxwell. Esto para aumentar la longitud eléctrica efectiva de nuestro dipolo y permitiendo la miniaturización física sin sacrificar lo que es nuestro desempeño. Las métricas clave para este proyectos son el coeficiente de reflexión S11. La reflexión, es decir, ocurre si la impedancia de la carga de la antena ZL no igual a la impedancia de la línea Z0. Generalmente está por ahí de los 50 ohms y por este lado tenemos nuestra ecuación. El parámetro medido es el S11, las pérdidas del retorno, es decir, en decibelios. Más o menos entre más negativo sea este valor, pues es muchísimo mejor, como ya lo vemos en el proyecto 2. La relación de onda estacionaria, que jamás la vamos a dejar atrás, es una relación entre la desadaptación de la impedancia en función de los valores de los voltajes, que es lo que tenemos de este lado precisamente. Y nuestro valor ideal de una antena es 1, exactamente el valor de 1, 1.0, como se quiera ver. Asimismo, aquí también tenemos nuestra ecuación de onda en forma vectorial, coeficiente de reflexión, algunas cuestiones de transmisión, ganancia y directividad, pero también aquí tuvimos algunos requisitos funcionales, no solamente la frecuencia, que es un parámetro esencial ya mencionado, la adaptación, sino también la directividad y ganancia que estábamos buscando, ¿vale? Nuestra metodología fue casi igual al proyecto 2, es decir, se realizó una simulación en CST, se modeló en una PCB, doble capa, con FR4, se midieron se obtuvieron a través del cálculo de las ecuaciones del proyecto 2 también las dimensiones para el proyecto 3. Sin embargo, al compararlas se optó por usar las mismas del artículo ya propuesto para enfocarnos exactamente en la validación de lo que ya se había hecho y no desviarnos con posibles errores o diferencias en cuanto a las dimensiones. De este lado también tenemos los esquemas, la visualización 3D, la fabricación. Aquí sí se utilizó el grabado con ácido férrico, se utilizó cable coaxial fino para comunicaciones y pues la soldadura cotidiana. Aquí podremos encontrar un problema y es que no son los componentes ideales o adecuados, por lo cual también nos podría traer algunas pues diferencias en cuanto a pérdidas corresponde. Finalmente nuestro coeficiente de reflexión nos dio de menos 34.9 dB. Este valor pues es excelente, indicando que es una fracción extremadamente pequeña de la potencia que se refleja. Nuestro BSWR nos dio un valor tan cercano a 1. Esto implica pues una adaptación, más bien dicho, de la impedancia casi perfecta, con un voltaje máximo en pues la línea siendo solo un 5% mayor que el mínimo. Y también tenemos la directividad. Se hizo el cálculo también del ancho de banda por BSWR, por carta Smith, por coeficiente de reflexión, dando un promedio de 0.5 GHz. También aquí tenemos la radiación, el patrón de radiación, los resultados prácticos. De este lado, este de aquí es B0WR. Nuestra frecuencia de resonancia desgraciadamente fue de 2.38, es decir, tuvimos un margen de error de 0.02, lo cual podría considerarse aceptable. En lo que sí es lo muy bueno que nos dio nuestra carta Smith, es decir, en factor de acoplamiento casi perfecto, es decir, en el centro de nuestra carta Smith. Aquí tenemos nuestra impedancia muy cercana a los 50 ohms que estábamos buscando. Claro que aquí está la parte real e imaginaria, sin embargo el módulo de esto es muy cercano a 50 ohms.
Y aquí exactamente nuestros menos 34.29 dB de coeficiente de reflexión a 2.38 frecuencia de resonancia para esta antena. Estos resultados confirman la efectividad de la técnica de miniaturización del dipolo serpenteante y también demuestran que al aplicar rigurosamente la teoría electromagnética se pueden construir soluciones de alto rendimiento con materiales accesibles, que es uno de los puntos muy importantes también de este proyecto. A su vez también se obtuvo que mediante el barrido de las dimensiones de esta antena logramos obtener, aquí están las dimensiones barridas, es decir, se cambiaron, se simularon y pudimos observar que casi a 2.5 GHz con los mismos materiales bajo el mismo costo podríamos obtener una antena que funcione muchísimo mejor, pero también que nos dé un coeficiente de reflexión muchísimo más aceptado. Esto pues nos indica que, por ejemplo, de este caso para 2.0 GHz, es decir, una frecuencia de resonancia mayor velocidad, obtuvimos un coeficiente de reflexión de menos 52 dB. ¿Esto qué quería decir? Que podríamos obtener una muchísimo mejor antena con los mismos materiales, solo cambiando las dimensiones de esta. Claro que no se realizó, pero sin embargo es la optimización buscada como objetivo del proyecto. Y finalmente, hemos recorrido el camino desde los principios fundamentales desde Maxwell hasta la validación de diseños de antenas complejas. La teoría electromagnética no es solo un conjunto de ecuaciones abstractas, sino también es la hoja de la ruta que nos permite predecir o optimizar el comportamiento de la energía en el mundo real. Cada simulación y cada medición de laboratorio ha reforzado un principio esencial: la concordancia entre la teoría y la práctica es la prueba definitiva para cualquier aplicación de la ingeniería. Muchas gracias.